Hola, muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy en este nuevo concierto educativo de la temporada 2021 de la Fundación Pianos para Chile. Como todos los sábados, hoy vamos a presentar un nuevo concierto educativo que va a preceder al estreno a las 12, ¿cierto?, de un nuevo concierto. En esta oportunidad nos acompaña un pianista, Felipe de la Torre, quien será quien presente este concierto educativo. Como siempre, reitero los agradecimientos a todos quienes nos ven a través de Zoom y también todos aquellos que nos acompañan a través de Facebook Live. Bien, como siempre también les recuerdo que pueden hacer todas las preguntas, consultas y comentarios que deseen acerca del concierto, acerca del intérprete y también de la música. Bien, todos aquellos que nos ven por Facebook Live pueden escribir en los comentarios y quienes nos acompañen por Zoom, de igual forma pueden escribir en el chat o bien directamente hacer preguntas y consultas al intérprete. Entonces, sin más, los dejo con Felipe Latorre, quien será quien presente este concierto educativo. Muchas gracias, Rocío, por la presentación. Estoy muy contento de ser parte de este maravilloso proyecto. Y para la ocasión yo voy a presentar entonces las piezas que ya se interpretaron y que ustedes, por supuesto, van a poder escuchar en un futuro cercano. Para la oportunidad yo quise elegir dos piezas de dos compositores que la verdad es que son bien desiguales. El primero es Frédéric Chopin, compositor polaco perteneciente a la época romántica, de hecho él mismo muy fiel al sentimiento romántico. Todas sus obras tienen un romanticismo recalcitrante y la obra a la cual yo voy a referirme ahora, que es la que yo interpreté, no es la excepción. Sin embargo, Chopin siempre se caracterizó por, en su música, él siempre poner como una especie de melancolía también muy profunda, y eso uno lo puede ver reflejado, por ejemplo, en los nocturnos, en los dos conciertos que escribió para piano, también en las baladas, etc. Y en esta oportunidad, Me él que se quiso... dijo Alexandro. Exacto. Y en esta oportunidad él quiso componer una sonata para piano. Bueno, él compuso tres, yo voy a hablar ahora de la sonata número 2, en donde aquí nosotros vemos, en una primera etapa, vemos que, por supuesto, la melancolía y el romanticismo apasionado que tiene Chopin está presente, pero también aquí está cargado con un dramatismo muy profundo. De hecho, esta pieza en particular es una de las piezas más dramáticas que compuso Chopin. Uno no sabe realmente qué es lo que le estaba pasando en aquella época, pero uno siempre ve en la música lo que no se puede expresar en palabras. ¿Ya? La sonata que yo voy a hablar a continuación es una sonata que está dividida en 4 movimientos. La pieza dura alrededor de unos 25 minutos y el primer movimiento es un movimiento en donde se destaca este dramatismo, el cual yo me he referido hace unos segundos atrás. Si bien la pieza parte con una introducción bastante lenta y bastante pesante, inmediatamente cambia a una faceta de desesperación y drama que por supuesto es muy consecuente a lo que él quería expresar. ¿Ya? A continuación, después de unos minutos, entra en una especie de una calma, de una serenidad, que la verdad es que dura muy poquito. O sea, es el momento esperanzador dentro de una ola de dramatismo y de desesperación. Entonces, como para que ya nos vayamos familiarizando, yo voy a poner ahora un pequeño extracto del principio de esta sonata para que podamos identificar las cosas que yo recién mencioné. Una introducción pesante, inmediatamente, súbitamente, lo que sería un cambio de carácter a la desesperación y al dramatismo mismo, y después viene un momento de serenidad que dura muy poquito porque inmediatamente volvemos a la faceta de la desesperación. Entonces, para tener una primera idea, le voy a pedir a Rocío que por favor coloque el primer audio para que podamos percibir cómo fue escrita esta sonata. Por favor, Rocío.
Felipe, ¿me escuchas? Sí, disculpa que no te escuchas tú, ¿sí? Ya, disculpa que Ya, sí, ya. Bueno, súper. voy a repetir lo que acabo de decir, que como ustedes pueden ver, entonces yo aquí puedo reconocer más de una faceta que tiene que ver con la emocionalidad del compositor. Como yo dije en la primera parte, la introducción, voy a reproducir un poquito acá lo que fue la introducción. Una introducción estática que, por supuesto, abre las puertas a un porvenir, que uno no sabe qué es lo que puede venir, e inmediatamente ahí pasa a la faceta de la desesperación. Toda esa primera parte, el taran, paparan, paran, paparan, es un dramatismo tremendo, que Chopin lo refleja muy bien en su música, seguido de una desesperación, que uno no sabe a dónde nos vamos a poder consolar ante tanta cosa que le pasaba emocionalmente hablando. Hasta que después llegamos a la zona en donde hay una pequeña serenidad con un carácter más esperanzador. Toda esa parte con un carácter más lírico, en donde se nos calma un poquito toda esta locura y tratamos de alguna u otra forma de encontrar una esperanza, una luz que nos salve del horror de la desesperación. Pero lamentablemente eso no dura mucho porque después inmediatamente se vuelve al principio. Y si en el momento que cortamos nos dimos cuenta que de nuevo estábamos con el... Entonces, esto es una característica que Chopin lo usa mucho en sus obras, esto de tener ante una inminente tragedia, tener un momento de esperanza y luego volver a la desesperación. Podríamos decir que Chopin era un compositor bien dramático y un compositor en que cada vez que uno lo escucha como que siente que algo terrible está pasando. Esa es una de las premisas que tiene este compositor, que por lo demás Chopin, a diferencia de muchos compositores de su misma época o compositores posteriores, Chopin se quiso dedicar mucho al trabajo del piano, ¿ya? Tenemos compositores como por ejemplo Beethoven, Mozart, que al igual que Chopin ellos eran grandes pianistas, por supuesto, y daban sus recitales, pero ellos quisieron abrirse al mundo y componer también sinfonías, música de cámara, música para violín, para cello. Sin embargo, Chopin se quiso concentrar prolíficamente en el piano. Y él mismo decía que su gran fuerte, y más bien, él era incluso muy crítico consigo mismo, él decía que él lo único que sabía hacer en la vida era componer para piano. Entonces, todas estas facetas emocionales él las refleja en el piano porque era su instrumento. También destacar que Chopin, a diferencia de otros compositores como Liszt, él tenía una personalidad como bien íntima, en el sentido de que él nunca estaba detrás de las cámaras. Bueno, digamos en esa época no existían las cámaras, pero me imagino que se entiende, él nunca estuvo con la intención de mostrarse, de ser la gran figura, de ser así como, oigan, aquí viene Chopin, yo soy el grande, ¿dónde firmo? Que todo el mundo venga a verme. De hecho, él era bien reservado en su diario de vivir, y él prefería concentrarse en el pianito ahí que tenía en su casa, componer sus cosas, presentárselo de repente a su esposa, presentárselos a sí mismo, y no con esta gran como convicción que mueve a otros compositores de querer mostrarse ante un escenario y recibir todos los aplausos. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos con esta pieza, nos damos cuenta que dentro de su mundo personal había una serie de emociones y una serie de dramatismo que la única forma en que nosotros podemos llegar a ello es justamente con su música. Y este es un claro ejemplo de lo que acabo de mencionar. Bien, la sonata esta, el primer movimiento, se desarrolla más o menos con lo que yo lo dije. Luego, cuando se transmita el concierto completo, van a poder ver que la continuación de lo que yo acabo de explicar se asemeja un poquito a lo mismo. Después viene en la parte central una parte de desesperación máxima, de una parte muy álgida, muy trágica. Después viene nuevamente una parte esperanzadora y termina con la tragedia. Ustedes esto lo van a poder corroborar al momento que se transmita el concierto. Así que yo espero que lo puedan disfrutar, por lo menos esta primera parte, que es el primer movimiento. ¿Ya? El segundo movimiento, yo aquí no quise pedir un extracto recibo del segundo movimiento, porque finalmente
quiero también dejar un poquito de música a ustedes para cuando escuchen el concierto y no como, entre comillas, spoilear todo el material. Pero el segundo movimiento, sí voy a hablar un poquito de la forma que tiene, es un scherzo, ¿ya? Scherzo en italiano significa como un chiste, como algo chistoso. Pero nuevamente, como nosotros estamos sumergidos en el mundo de Chopin, cuando ustedes escuchan el scherzo que representa el segundo movimiento, no van a encontrar que la música es chistosa, graciosa, de circo, nada por el estilo. Van a encontrar que todavía estamos sumergidos en una gran tragedia. Y es así como Chopin lo quiso hacer. Nuevamente, a pesar de que estamos en una forma que es chistosa, nuevamente él introduce la tragedia y el dramatismo como la tónica del asunto. Así que ustedes van a poder corroborar en el segundo movimiento cuando lo escuchen. Y también pasa en el segundo movimiento que en la parte central hay una parte más esperanzadora. Chopin le gusta, y esto ha ocurrido en muchas de sus obras, le gusta poner una luz de esperanza en el drama total, pero siempre que no dure mucho. Simplemente una ilusión que se hizo y después volver inmediatamente a la tragedia. Así que ahí yo después les dejo el segundo movimiento para que también lo escuchen. El tercer movimiento, acuérdense que son 4 movimientos los que conforman esta sonata, y el tercer movimiento sí me gustaría que lo escucháramos, porque aquí se trata de una de las obras, ¿cómo decirlo?, más conocidas y famosas de Chopin, y no solamente de Chopin, sino que del mundo de la música docta, vale decir, la música que comprende desde el periodo barroco hasta nuestros tiempos actuales, desde la música contemporánea. Y es muy probable que muchos de ustedes lo hayan escuchado antes, porque se trata de nada menos que de la marcha fúnebre, la famosa marcha fúnebre que nosotros la hemos encontrado en películas, que incluso han bromeado algunas caricaturas con eso. Es una obra que compuso Chopin y que a nosotros nos resulta muy familiar, ¿ya? Eh, Antes de pedirle a Rocío nuevamente que coloque el extracto del tercer movimiento, quisiera mencionar un dato que no es menor, que cuando Chopin compuso este tercer movimiento, que es la marcha fúnebre, él en algún momento pensó en dejar la marcha fúnebre como una pieza aparte de la sonata. Mira, Y él en eso fenomenal. estaba muy convencido de que esta pieza, de lo que representa esta pieza, que por supuesto es la muerte, debía dejarse aislada de cualquier otro extracto musical que le haya compuesto. Pero finalmente, por un tema de que para la época era mejor unir las partes, él quiso finalmente integrarlo a lo que es la sonata. Entonces ahora queremos que, o sea, yo voy a invitar nuevamente a que escuchemos el tercer movimiento. Y una última cosa antes de pedirle a Rocío, que se me estaba olvidando y que es súper importante. Aquí Chopin también tiene una zona central en donde se ve un poquito lo que es la esperanza. Ya esto lo voy a explicar después con más detalle. Ahora, por favor, si, Rocío, si puedes nuevamente ayudarnos y colocar el segundo extracto.
imagino que más de alguno debe haber reconocido esta gran marcha, haberla escuchado en alguna película, en alguna parte, porque es la marcha fúnebre más conocida en la historia, ¿ya? A todo esto yo quería hacer un pequeño paréntesis y decir que cualquiera de las personas que están viendo esto, si tiene alguna duda, alguna consulta, algo que quieran aclarar, todas las preguntas son bienvenidas. Me las pueden hacer directamente por Zoom o pueden usar el chat. Yo siempre he dicho que no hay ninguna pregunta, entre comillas, tonta, ni tampoco hay preguntas que no tengan sentido. Todas las preguntas son válidas y yo con gusto se las puedo responder o lo que quieran ustedes decir. Sí, podemos hacer esto más dinámico y puede ser en cualquier momento. O sea, puede ser ahora mismo si alguno tiene una duda, me la escribe, me la dice y bueno, vamos viendo. Bueno, volviendo a este tercer movimiento, que es la parte más conocida de toda la sonata, eh, nosotros podemos ver, por supuesto, en su inicio lo que denota la tragedia de la muerte, con toda esta primera sección que muchos ya conocen. Y esto permanece por un buen rato para que uno se interiorice bien en la profundidad de lo que es el alma funeraria. Y nuevamente, como Chopin siempre destacó, nos encontramos con una sección muy diferente y que tiene una luz de esperanza, que es toda la sección que nosotros estábamos escuchando después de la marcha, donde se produjo el corte. Muchos editores y personas expertas en todo lo que tenga que ver con el estudio de estas obras han destacado que esa parte, la que acabo de tocar, que corresponde a la parte del medio, la parte más esperanzadora, refleja un poco lo que son los recuerdos de cuando una persona fallece, por supuesto, se le hace el velorio, todos asistimos, por supuesto, con una profunda tristeza, porque es alguien que lamentablemente nunca más lo vamos a volver a ver, un ser muy querido también para poder asistir a su velorio. Y esta sección, la que yo acabo de tocar, evoca un poco a lo que son los recuerdos y la nostalgia de lo que representaba esa persona, o sea, perdón, de lo que representa esa persona que acaba de fallecer. Entonces, así es como han destacado y se han dicho un montón de interpretaciones y tratar un poquito de pensar qué es lo que Chopin reflejaba. Ahora, yo siempre he pensado que todas las interpretaciones son válidas. Algunos podrán decir, no, pero esa parte del medio en realidad no son los recuerdos, sino que también es una parte en donde uno ve como un alma así muy lejana, o uno ve que la muerte también le va a llegar a uno, etcétera. Cuando se trata de una obra musical en donde no hay palabras y tampoco hay como una dicha establecida, eh, todas las interpretaciones son válidas, encuentro yo. Así que cada uno ahí le puede dar la interpretación que estime más conveniente o como ellos se sienten identificados al sentir esta música o al interpretarla también. Así que esa es la premisa que yo tengo con respecto a este tercer movimiento. En el extracto que acabamos de escuchar no se puede evidenciar lo que sucede después, pero yo se los puedo explicar. Cuando termina toda esta sección de la sección esperanzadora, luego vuelve a lo que es la marcha, a la marcha fúnebre, por decirlo así. Y termina con ese aire. O sea, nuevamente tenemos aquí lo que Chopin hace, una evidente tragedia, que es todo el alma funeraria, un momento esperanzador, que no dura mucho, y después volvemos a la tragedia. ¿Sí? Siempre buscar la luz en el caos, por decirlo así. Bueno, después de escuchar este extracto que representa el tercer movimiento, con toda la pena que se refleja, nosotros nos sumergimos ahora al último movimiento que corresponde al cuarto movimiento. Recordemos que son 4 movimientos, y el cuarto movimiento aquí sucede una cosa que es muy interesante. Este es un movimiento que muchos en su época, e incluso hoy en día, muchos expertos, críticos han determinado que el cuarto movimiento es un movimiento un poco extraño, e incluso un movimiento que no es muy musical,
porque no tiene una melodía establecida, ni tampoco tiene una corriente que seguir, sino que es una hilera de notas. Ahora, por supuesto lo vamos a escuchar ahora, es un movimiento muy cortito que dura alrededor de 2 minutos y son muchas notas las que se escuchan. Ustedes van a poder percibir que no hay una melodía aquí determinada, ni una melodía que a uno se le quede grabada en la cabeza, sino que más bien es una corridilla de notas. ¿Y qué es lo que han dicho en todos los críticos y expertos que han estudiado esta música, con un análisis por supuesto? Han dicho que este cuarto movimiento, como nosotros recién estábamos en el tercer movimiento, con todo lo que tenga que ver con la marcha fúnebre, representando la muerte, tenemos un cuarto movimiento que representa el vendaval, es decir, el viento que recorre después de la muerte. En otras palabras, la persona se murió, fue lapidada, por supuesto, con un ataúd en un cementerio, está descansando, y ahora resulta que hay un vientecito vendaval de invierno que recorre toda la zona, estrepitosamente con un montón de notas. Entonces, para que esto lo podamos entender mejor, nuevamente le voy a pedir a Rocío que si pueda reproducir ahora el siguiente extracto, en donde vamos a escuchar completo lo que es el cuarto movimiento, ya que aprovechando de que es muy cortito, y para que puedan ver si es que a ustedes les hace la misma idea que tengo yo, como la que han tenido los analíticos, que respecta a como un vendaval sobre el ataúd, una cosa muy rápida, así que a uno como que lo deja un poquito aturdido incluso. Así que, Rocío, por favor. Bueno, me imagino que muchos de los que escucharon este cuarto movimiento percibieron un poco lo que yo les había dicho, una especie de ventolera, una especie de una corrida de notas que no van hacia ninguna dirección, donde no hay una melodía establecida ni tampoco una idea muy clara. Entonces, en lo que a mí me respecta, creo que sí es muy válido el sentimiento que se tiene acá ante un vientecillo que recorre lo que es el cementerio donde está descansando esta persona que acaba de fallecer. De hecho, como lo mencioné anteriormente, en la época en donde se compuso esto, mucha gente no lo podía creer, dijo, pero ¿qué fue esto? Y es muy curioso porque así es como termina esta obra. Termina con el taradra, y de repente un acorde final, pam, pam, y uno queda así como, chuta, y ahí terminó, y ¿qué pasó? Y como que casi como que queda como con un final abierto, encuentro yo. Una despedida así muy especial de la sonata. Incluso en la época, otros compositores, como el destacado compositor Robert Schumann, habló de este cuarto movimiento y dijo que él pensaba que, que casi que no era música. No en el sentido de criticar, así como, oh, Chopin, qué porquería acaba de escribir, pero es que él decía que el fenómeno que se produce sonoro
como que no tiene como el patrón que exige la música, sino que más bien es como un sonido desordenado que no va a ninguna parte y que finaliza con un acorde, por supuesto, para darle un final, pero que a uno lo deja con un sentimiento de chuta, ¿qué pasó? Entonces, yo por lo menos estoy de acuerdo que es el vientecito que recorre el cementerio de la persona fallecida. Y bueno, aquí entonces tenemos nosotros lo que es la mitad del programa, por la primera obra que yo interpreté, que es la de Chopin, y así es como finaliza, con los 4 movimientos. Sé que ahora les quedé viendo el segundo movimiento, pero como dije anteriormente, no los quiero spoilear con todo el material, así que después ustedes podrán escuchar la sonata completa y bueno, sacar sus propias conclusiones si es que ustedes perciben lo mismo que yo en esta pieza que es tan tremendamente trágica, compuesta por el gran compositor Frédéric Chopin. Lamentablemente, Chopin falleció muy joven, él vivió desde los años 1810 hasta el 1849, es decir, que él murió a los 39 años de edad por una tuberculosis, que a él lo atacó y lamentablemente en aquella época enfermedades como la tuberculosis prácticamente no tenían cura, o sea, si a alguien le da tuberculosis, pasaba la historia inmediatamente. Es muy lamentable la edad tan joven en que murió Chopin. A mí por lo menos me hubiese gustado que el compositor viviera 100 años para seguir componiendo piezas de esta índole, pero lamentablemente la enfermedad lo llevó a la muerte. Así que a lo mejor ahora él está recorriendo su propia música, ya que él compuso tanto relacionado con la muerte, porque esta no es la única obra en donde se relaciona la música con la muerte. Sí, yo diría que la más emblemática, por supuesto, porque tiene la marcha fúnebre, pero finalmente la muerte le llegó bien temprano. Entonces, igual es algo muy lamentable. ¿Ya? Bien, ahora nosotros nos vamos a alejar del mundo de Chopin, nos vamos a desprender un poco de esto. Les dejo la sonata porque se va a transmitir a las 12 y nos vamos a introducir ahora en la otra obra que yo grabé para este proyecto, que proviene del compositor italiano Ligeti. ¿Ya? En esta oportunidad, perdón, ¿sabes qué? Me acaba de entrar una duda. Retiro lo dicho, no estoy seguro si el compositor era italiano, perdón, voy a tener que averiguar esa parte, porque me acaba algo me dice que quizás, pero sí, lo que sí estoy completamente, perdón, húngaro, sí, era húngaro, es que Ligeti suena como italiano, pero no, me confundí quizás con otro compositor que también son de esta índole, porque digamos que compositores del siglo XX, hubo muchos de todas partes de Europa. Ya, así que retiro lo dicho, el compositor era húngaro. Vamos ahora a meternos en el mundo de Ligeti y vamos a conversar un poquito de la época en donde él vivió y por supuesto en donde él escribió toda su obra. Ahora nosotros nos desprendemos de lo que es el romanticismo y nos vamos inmediatamente a lo que es la música del siglo XX. ¿Ya? Toda la música que comprende del año 1900 para adelante, ¿ya? No llegando así al siglo XXI, ¿ya? Generalmente la música moderna es la música que comprende solamente del siglo XX, ¿ya? Y un poquito del siglo XXI, porque ahí ya pasamos a lo que es la música contemporánea. Aquí, a diferencia del romanticismo y a diferencia de las eras anteriores, tenemos un punto muy importante que nosotros tenemos que destacar, en que en este siglo, en el siglo XX, ya nosotros nos empezamos a alejar un poquito de lo que es la tonalidad, porque siempre se buscó un eje tonal en donde trabajar las obras, y de hecho la obra que recientemente vimos, que la obra de Chopin, está bajo un tono claro, que es si bemol menor, ¿ya? Aquí en el siglo XX empiezan a aparecer por primera vez las piezas o propiamente atonales, como se les dice, o piezas que se desprenden un poquito de la tonalidad, ¿ya? Que poco a poco se van separando como de lo establecido durante siglos, ¿ya? Y la pieza de nuestro amigo Ligeti
es bien especial en ese. Se llama La música ricercata y es una composición que está dividida en 11 micropiezas, es decir, 11 piezas pequeñas, y cada una de ellas tiene un propósito. Ahora, yo voy a explicar una cosa aquí que es fundamental. En la música occidental, que es la música que nosotros conocemos con mayor profundidad, por supuesto, nosotros podemos diferenciar 12 sonidos diferentes. Ahora, seguramente algunos de ustedes se deben estar preguntando, por supuesto las personas que se deben estar preguntando, pero ¿cómo solamente vamos a tener nosotros 12 sonidos en lo que respecta a la música occidental si, por ejemplo, el mismo piano tiene 88 teclas? ¿Cómo van a ver solamente 12 notas? Si el piano tiene 88 teclas, o incluso, o sea, de hecho, la mayoría de los instrumentos que nosotros conocemos se pueden hacer más de, o sea, se pueden hacer más de 12 sonidos. Entonces, ¿cómo es que eso de que solamente tenemos 12 notas? Porque resulta que, primeramente voy a hablar de lo que serían las clásicas notas que nosotros encontramos en el teclado, que son de las teclas blancas: do, re, mi, fa, sol, la, si. Nosotros tenemos, las voy a tocar aquí. Ahí nosotros tenemos 7 notas que son diferentes y yo las he tocado progresivamente para que se entienda mejor. Sin embargo, yo estoy tocando solamente 7 teclas de las 88 teclas que tiene el piano. Entonces uno dice, bueno, ¿y el resto de las notas? ¿Que acaso no son sonidos? ¿Que acaso no valen? ¿Que acaso no se pueden tocar? Y efectivamente se pueden tocar. Lo que sucede es que cuando yo termino esta secuencia que yo acabo de hacer, y continúo con las teclas blancas que vienen a continuación, me voy a encontrar que son las mismas notas, pero tocadas a una altura más alta. Es decir, el do que yo toqué acá, en la zona central, es la misma nota que acá, pero con una diferencia de altura, lo que hace que cambie el sonido, pero no cambia la nota. ¿Ya? Y eso mismo puede pasar con respecto al resto de las notas. Si yo tengo acá, por ejemplo, un re, aquí yo también tengo un re, con una altura, la misma nota, pero con una altura diferente. Tengo otro re acá, incluso puedo tener re más abajo. Ese también es un re. Se escucha, por supuesto, más grave, y nosotros lo percibimos así, pero sigue siendo un re. E incluso yo puedo hacer un motivo sonoro, como por ejemplo, y eso mismo yo lo puedo repetir en una altura diferente. Etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son las mismas notas, pero con diferencias de altura. Ahora, yo hablé específicamente de las notas que son las teclas blancas, que son do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿cierto? Pero también en el piano nosotros tenemos 5 notas que se tocan con las teclas negras, que son las que voy a tocar a continuación. Ahora, estas notas se pueden pensar como sostenidos o como bemoles, dependiendo de la armonía que estemos trabajando, pero ahora yo lo que quiero que hagamos es que nos concentremos exclusivamente en lo que son los 5 sonidos y poder diferenciarlos de los otros. Y esto mismo, al igual que las teclas blancas que yo mencioné anteriormente, también nosotros las podemos transportar a alturas diferentes. Pero insisto que son las mismas notas con alturas diferentes. Entonces, si nosotros pensamos en un sistema, en el sistema occidental que tenemos de música, reconocemos 12 sonidos diferentes. Las 7 primeras que yo mencioné, do, re, mi, fa, sol, la, si, y las 5 notas negras. Entonces, ¿qué es lo que hace Ligeti en esta obra que es la famosa música ricercata? Compone 11 piezas, y la primera pieza que nosotros tenemos, y que de hecho la vamos a escuchar ahora cuando se lo pide a Rocío, él hace una pieza con solamente 2 notas, que son la, como yo insisto, la que puede estar escrito en diferentes alturas, y al final, cuando finaliza la pieza, él coloca la segunda nota, que es un re. Ya lo vamos a escuchar a continuación. Por lo tanto, vamos a entender entonces
que es una pieza que está hecha con una misma nota, pero escrita en diferentes alturas. No se trata de que la pieza que vamos a escuchar va a tener el mismo sonido permanente. No, pero va a tener el La que se va a ir distribuyendo por otras partes. ¿Ya? Todo esto, por supuesto, con una estructura determinada que es la que Ligeti quiso hacer. ¿Ya? Entonces, ahora yo le voy a pedir a Rocío nuevamente que nos coloque la primera micropieza, que es muy cortita, en donde solamente tenemos una misma nota que se repite a diferentes alturas y que finaliza con una segunda nota que es Re. Así que, por favor, Rocío. Como pueden apreciar, era una pieza en donde la mayor parte de la pieza nosotros nos encontramos con una misma nota tocada en diferentes alturas, que era la nota La, ¿cierto? De hecho, partía así. Y yo estoy tocando 4 Las diferentes. Con una forma de trémolo. Y después empieza todo el juego con la misma nota. Y se mantiene así, por supuesto, con un gran acelerando, se pone cada vez más estrepitoso, cada vez con más fuerza, con más furia, y finalmente, ante una inminente pausa, se agrega la segunda nota, que aparece solamente para desarrollar el final, que es el Re. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de pieza, antiguamente, antes del siglo XX, no se componían porque es una pieza que no tiene un tono determinado. No está escrita en do mayor, ni tampoco está escrita en re mayor, qué sé yo. Es completamente una creación artística del compositor con un tono no determinado, ¿ya? Y eso es algo que en la música del siglo XX cada vez se empieza a tomar más en serio, hasta tal punto que nosotros tenemos obras que ya son completamente atonales, que por mucho que tratemos de encontrarle el tono no está. Entonces, ¿qué es lo que hace el compositor recientemente mencionado, Ligeti, con esto? Va agregando un sonido, o más bien dicho, una nota a cada una de sus obras. En la siguiente obra, que es la número 2, él va a hacer lo mismo, pero con 3 notas. Y después, sucesivamente, le va a agregar una cuarta nota después a la que sigue, después 5 notas a la que sigue, etc. Hasta llegar a la pieza número 11, en donde él incluye las 12 notas
¿sí? Los 12 sonidos que nosotros conocemos de Occidente las incluye en una misma obra. ¿Y por qué eso es tan relevante? Porque una obra en donde tenga los 12 sonidos es como el equivalente de tratar de hacer una pintura con todos los colores que conocemos. Porque cuando nosotros vamos a un museo, por ejemplo, de Bellas Artes o de donde nosotros podemos encontrar pintura, siempre vemos que el artista como que quiere destacar un poquito algunos colores. Por ejemplo, tenemos a Vincent Van Gogh, que él siempre destacaba el amarillo, por lo tanto, todos los colores que él hacía en muchas de sus obras, estaba el amarillo, a naranjo, amarillo en diferentes tonos. Entonces, tratar de hacer una obra, o sea, una pintura, claro, una obra artística de pintura, con todos los colores que existen, puede ser como, algunos podrían decirlo que es como un poquito loco, pero por otra parte es algo bien interesante. Y es lo que va haciendo Ligeti, porque parte usando la mínima cantidad de sonido, bueno, no la mínima, porque igual usa dos sonidos en vez de uno, ya usar un solo sonido hubiese sido un poquito extremo, pero utiliza dos sonidos, que es una cantidad muy poca, y a medida que las piezas van avanzando, le va empezando a agregar más sonidos, ¿ya? Yo aquí tampoco quise spoilear con las piezas que vienen a continuación, más bien me gustaría que ustedes mismos las descubran, como después la pieza número 2 de Ligeti tiene tres sonidos, como la pieza número 3 de Ligeti tiene cuatro sonidos, y así sucesivamente, hasta llegar a la última pieza, que es una fuga, que es la pieza número 11, en donde tiene los 12 sonidos. Sin embargo, solamente para mostrar cuál es el resultado final de todo este desenvolvimiento de la obra, quise que escucháramos ahora, o sea, a petición del extracto que vamos a escuchar a continuación, que es el último extracto, que escucháramos solamente la última pieza, la número 11, en donde están los 12 sonidos. Así que le damos entonces una vez más. Vamos a escuchar ahora. Rocío, por favor, si puedes ponernos el último extracto para que escuchemos el resultado final. Por favor.
Bien, como pueden ver, esa obra esa micropieza que acabamos de escuchar es el resultado final de introducir los 12 sonidos que nosotros conocemos en una misma obra. Entonces, lo que yo les dejo ahora es que ustedes escuchen todo lo que fue el proceso. Yo solamente les spoileé con el principio de la pieza y el final. Todo lo que es el proceso, la navegación de ir incluyendo un sonido por obra, se los dejo a ustedes para el concierto que se va a transmitir a las 12 de la misma obra. Y bueno, yo con esto doy por finalizada mi exposición. Espero que les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo, espero que hayan encontrado sentido a todo lo que dije, que se haya entendido. Y nada, yo los dejo entonces invitados a que ahora escuchen toda la obra completa y decirles que estoy muy agradecido por haberme invitado una vez más a este proyecto. Agradecer eso, por supuesto. Genial, perdón, genial, Felipe, muchas gracias por esta exposición. Bueno, primero quisiera saber si hay alguien de los presentes que tenga alguna consulta, algún comentario. Por mientras, les cuento que ya está disponible en el chat de Zoom el link, el enlace, ¿cierto?, al estreno del concierto para que quienes nos acompañan acá puedan unirse directo al estreno de este maravilloso concierto del que tú nos has hablado hoy. Por otro lado, les recuerdo a quienes nos ven por Facebook Live que el concierto también se transmite en ese canal, por lo tanto, si quieren y desean, pueden mantenerse, ¿cierto?, como audiencia y ver el estreno directamente en Facebook Live. ¿Bien? Así que, bueno, por mientras, Felipe, en estos minutitos que nos quedan, nos gustaría que nos cuentes, perdón, un poquito acerca de ti, de tu trayectoria, de cómo has llegado ahora hasta este lugar, ¿cierto? Con este instrumento maravilloso que es el piano. Bien, ¿se escucha? Sí. Ya. Bueno, la verdad es que yo tuve un tremendo privilegio porque yo afortunadamente nací en una familia de artistas y de hecho con mucha cercanía al piano, debido a que mi padre, Luis Alberto Latorre, él es pianista. Entonces yo desde que estoy en la cuna, yo escuchaba el piano, cómo sonaba, y desde que yo era muy chico a mí me llamó mucho la atención cómo mi papá movía los dedos y sacaba la música, y yo decía, oye, qué bonito lo que está tocando, me encantaría poder tocar como él, qué sé yo. Y él, bueno, él mismo fue el que él decidió enseñarme a mí, porque yo se lo pedí, porque yo me acercaba al piano, empezaba a tocar así, plan, 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 y que por favor que alguien me enseñe. Entonces, mi padre me quiso enseñar desde los 5 años que yo empecé a tocar piano. Eso sí, no de una forma académicamente exigente, así como la escuela china, no, pero sí un lazo familiar en donde fuimos aprendiendo juntos. Y bueno, finalmente ya entrado a unos años más tarde, yo decido dedicarme a esto profesionalmente, porque podría haberse transformado en un mero hobby de tocar un poco de piano y bueno, voy a estudiar otra cosa, pero yo inmediatamente decidí que esto era lo mío y que yo me quería dedicar y que de aquí nadie me va a parar hasta el día que me muera. Entonces, ahí fue cuando yo decidí entrar a la Universidad de Chile. Primero yo entré con el profesor Cortés, que mi padre tiene muy buenas apreciaciones con él, porque el profesor Cortés le ha hecho clases a numerosos pianistas hoy en día que se desempeñan. Y luego yo estuve unos 4 años con él, y después yo me quise cambiar con la destacada profesora Paulina Zamora, que ella había hecho mucha carrera en Estados Unidos, alrededor de 20 años, y hasta el día de hoy. Bueno, ella se encuentra ahora en Chile haciendo clases, pero constantemente ella viaja a Estados Unidos y también a otros rincones del mundo a presentar muchos conciertos y muchas grabaciones. Entonces, a ella, por ejemplo, le debo un montón, porque ella fue la que me tomó después de yo haber estado unos años con Fernando Cortés, y con ella yo conseguí lo que es mi título, que también ustedes, si quieren, pueden escuchar lo que fue mi concierto de título. Está en YouTube, ponen mi nombre, Felipe Latorre, concierto de título, y ustedes van a encontrar ahí que está el concierto por si también gustan escucharlo. Entonces,
Yo diría que esa fue mi trayectoria. Yo me titulé entonces en enero de este año y ahora yo tengo planes de seguir estudiando porque la verdad es que la música es un eterno recorrido que no acaba nunca. Y más que nada, yo siento que con todo lo que he aprendido, y por supuesto se lo agradezco tremendamente a mis profesores, siempre uno puede aprender más. Y a mí me llama mucho la atención ahora, y esto es algo que yo se lo recomiendo a muchos artistas, a muchos músicos, que también buscar qué es lo que está pasando afuera. Y por eso yo tengo muchas ganas de hacer un magíster en el exterior. No porque yo me quiera desprender de Chile y no quiera volver nunca más. Y de hecho, en lo futuro yo voy a querer en algún momento volver, pero creo que también es bueno hacer como una mirada universal de la música. Y por lo mismo yo ahora estoy tratando de postular a magíster en el extranjero. Yo les voy a estar contando después cómo me va. Así que yo diría que ese es como el gran vínculo que yo tengo con la música y bueno, decir que yo fui afortunado de tener una familia de músicos, cosa que lamentablemente a muchos no han tenido la suerte que yo, porque hoy en día en Chile la música está bastante infravalorada, las artes en general, entonces ha sucedido en numerosas ocasiones. A mí me ha tocado conocer casos personales en donde tenemos niños y no tan niños que quieren dedicarse a la música, que quieren entrar a estudiar una carrera relacionada con las artes y tienen la oposición de la familia porque hay un cierto prejuicio de que la música no es una carrera o que mejor estudia algo de verdad, entre comillas. Y eso es algo que nosotros, por supuesto, lamentamos y tratamos de como evadir un poquito esa premisa que ha gobernado en Chile, pero que yo siendo optimista, afortunadamente cada vez es menos. Y en realidad cosas como por ejemplo la que se están haciendo ahora, lo que hace el trabajo que hace los músicos Alex Cusacos e Ivanka, justamente sirven como para divulgar las artes y para decir que este camino es real y un poquito como evadir este prejuicio que se le hace. Así que yo espero que todas las personas que quieran dedicarse a la música se dediquen, independiente si su familia los apoya o no, cada uno es libre de elegir su destino. Muchas gracias, Felipe, por tus palabras. Y bueno, muy cierto todo lo que tú dices, porque justamente ese es uno de los roles, uno de los objetivos de estos conciertos, de acercar la música a todos, ¿cierto? Para que puedan conocer este maravilloso arte y para que conozcan cuáles son los músicos que hay en Chile, todo lo que se puede hacer a través de la música y todo lo que se puede disfrutar también a través de ella. Así que justamente los invitamos ahora a disfrutar del estreno de tu concierto y también justamente que visiten luego tu concierto de título, por supuesto, para que se maravillen ahí con todas tus maravillosas interpretaciones. Así que muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron por Zoom y también quienes nos acompañan por Facebook Live. Estamos ya próximos al estreno, así que los invito a que se unan, ¿cierto?, a YouTube y nos vemos el próximo sábado, probablemente en un reestreno, ¿bien? Y los sábados que siguen del año para los siguientes estrenos de la temporada 2021. Que estén muy bien, muchas gracias a todos, muchísimas gracias, Felipe. Chao, que estén muy bien. Chao, que les vaya bien.